Celebramos hoy la segunda jornada de estas jornadas o de este seminario sobre la Constitución de 1812, vista desde la experiencia que la Universidad de Cádiz ha organizado, pues sobre todo como una actividad dirigida al aula de mayores de esta universidad, aunque por supuesto abierta a toda la universidad y a todos los interesados. Yo me llamo Juan Manuel López Ulla, soy personal de la casa, soy profesor titular de Derecho Constitucional de esta universidad y me ha tocado en suerte, y para mí es un honor, el intervenir como introductor o como presentador de los ponentes que van a pronunciar su conferencia durante la jornada de hoy, y finalmente pues voy a moderar la mesa redonda. De acuerdo con el programa, la primera conferencia correría a cargo de don Rafael Calvo Ortega, catedrático de universidad y exministro de Trabajo y exparlamentario tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado durante el periodo constituyente y en las primeras legislaturas. Sin embargo, don Rafael Calvo Ortega, por motivos de salud, pues no ha podido desplazarse hasta Jerez. No obstante, don Rafael pues ha tenido el gesto, lamentando mucho su no presencia, ha tenido el gesto de mandarnos su conferencia por escrito. Conferencia que va a leer don Jerónimo Sánchez Blanco, que ya participó el martes pasado en la primera de las sesiones, ¿verdad? Que también es fue diputado constituyente en el Congreso tras las primeras elecciones democráticas. Es doctor en Derecho y es licenciado en Ciencias Políticas. Entonces, pues agradeciéndole a don Jerónimo que haya tenido la amabilidad de brindarse a leer, ¿no? Leer la conferencia o la ponencia que ha mandado don Rafael Calvo Ortega, pues sin más preámbulos, le cedo la palabra. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Como nos indicaba anteriormente el moderador, voy a leer la conferencia que mi compañero y amigo Rafael Calvo Ortega tenía que haber pronunciado aquí esta tarde y que efectivamente por razones de salud la preparó y me la envió rogándome que les disculparais y que también diera su lectura. El título de crisis económica en la monarquía absoluta, que es la que enmarca, como bien saben ustedes, la Constitución del 12, es un tema muy importante para conocer las claves que tuvieron y que acontecieron allá por 1808-1812. Y yo, sin más preámbulo, voy a leer y ruego que me disculpen porque la lectura, para ser fiel al pensamiento del que era y es el ponente, pues debo de abstenerme ahora, de momento al menos. Quizás en la mesa de diálogo yo pueda aclarar alguna cuestión o dar mi opinión también personal, pero voy a intentar ser fiel a la petición que me ha hecho su autor y también ser fiel a ustedes, que han venido ahora a oír a don Rafael Calvo Ortega. Como bien recuerdan, este exparlamentario, que forma parte de nuestra asociación, en todo momento se puso a trabajar en el tema con un celo y un interés extraordinario, aparte de que es una bellísima persona. Le recordarán ustedes como ministro de Trabajo en la época de Adolfo Suárez,
precisamente era el ministro de Trabajo que negoció con los sindicatos el hasta hace 3 días, Estatuto de Trabajadores de 1980. O sea que, digamos, es un hombre que ha tenido una notable influencia, su obra, su pensamiento y su visión política de cómo entendía las relaciones laborales, que se puede decir que ya es otro momento distinto y que probablemente aquel estatuto del año 80, del que yo considero en gran medida autor a mi amigo Rafael Calvo Ortega, bueno, pues es época pasada, tristemente. Empiezo con el texto de su ponencia. La Constitución de 1812 constituye una aportación muy importante en materia económica y fiscal. Lo es debido a la influencia que los planteamientos y soluciones democráticas tienen sobre la creación de la riqueza. El final de la asfixia económica que suponía la dictadura que, bajo la forma de monarquía absoluta de Fernando VII, creó las bases para un desarrollo y también para el establecimiento de un sistema fiscal justo basado en grandes principios que vinculasen a los legisladores posteriores y que iniciaran la formación de una conciencia fiscal hasta entonces, estamos hablando del año 12, inexistente, como consecuencia de que había en aquel entonces un régimen no democrático. La situación económica de España en los comienzos de los trabajos de las Cortes de Cádiz era francamente negativa. Las causas muy diversas. En primer lugar, el desarrollo de lo que podríamos denominar sectores económicamente y fundamentalmente escasos, y en algunos casos estancados. La agricultura no progresaba. La industria de aquel entonces se reducía a planteamientos manufactureros casi artesanales. No había un sector financiero propiamente dicho, apenas había bancos, había un solo banco, el Banco de San Carlos, que era la clave de la intermediación entre la inversión y el consumo. El transporte, muy rudimentario y no cumplía las funciones de unión y conexión entre los mercados. España sufría en aquellos momentos los efectos de una profunda crisis económica y una profunda crisis política. ¿Le suena algo esto ahora, verdad? El estancamiento económico impedía producir una situación revolucionaria y la crisis política, por su carácter no democrático, en aquel entonces, no era un revulsivo suficiente para transformar la economía. En las Cortes Extraordinarias de Cádiz fueron presentadas la memoria económica y financiera por el entonces ministro, que se llamaba secretario de Despacho de Hacienda, se llamaba en aquel entonces Can Argüelles, se llamaban secretario de Despacho de Hacienda. Y los estudios que se han hecho sobre esta memoria a las Cortes Extraordinarias de Cádiz son elocuentes, como han demostrado varios estudios de distintos profesores especialistas. La Hacienda era normalmente con grandes déficits, ¿le suena, verdad? Los ingresos de escasa capacidad recaudatoria, los gastos públicos en constante aumento, sobre todo por causa de los elevados gastos militares. No olvidemos que habíamos tenido la batalla de Trafalgar y la pérdida de Trafalgar, habíamos tenido bastantes guerras con Inglaterra y, para colmo, teníamos la guerra de la independencia. Esto lo pongo yo, ¿eh? La situación límite por el agotamiento del crédito público era un hecho también constatado. El conocido debate entre si en España hubo o no durante el siglo XVIII una reforma social, en mi opinión, puede cerrarse con la afirmación de un destacado catedrático y presidente del Tribunal Constitucional, entre paréntesis, asesinado por ETA, Tomás y Valiente, de que la reforma social de la época de las Cortes de Cádiz, esta se acopló a las circunstancias y características de la sociedad española
y esto se tradujo en una reforma social muy débil. Junto a la crisis económica está, como hemos dicho anteriormente, la crisis política, caracterizada por un inmovilismo muy negativo. Es cierto que la Ilustración y el movimiento de los Ilustrados mantenía una discreta crítica a la situación de finales del siglo XVIII, sobre todo en la época de Carlos IV, pero ello no podía interpretarse como una propuesta sólida de modificaciones estructurales desde arriba. Se olvidaba que el primer paso era cuestionarse la monarquía absoluta de aquel entonces, en los términos que estaba. Como ha destacado otro ilustre catedrático, Torres del Moral, el movimiento de la Ilustración y de los Ilustrados trataba de hacer reformas desde arriba, sin discutir ni un solo momento el régimen político de la monarquía absoluta, oyendo a los de abajo. Esta situación grave se acrecentaba por la falta de un conjunto de principios que permitiesen acometer una auténtica reforma. Se carecía de un sistema sobre el que operar, pero sobre todo faltaban los principios sobre los que había que actuar y había que homogeneizar y dar sentido a cualquier reforma que bien mereciera este nombre. El absolutismo había terminado con el incipiente desarrollo de aquellos principios, de algunos. Así, algunos principios de tributos y de imposición que se habían conocido en las Cortes de León allá por el siglo XII habían desaparecido. Y lo mismo se podía decir de algunas figuras tributarias que se parecen al actual presupuesto moderno. Con el absolutismo terminaron por perderse aquellas viejas ideas. Es cierto que se conservaban impuestos como rentas provinciales, productos estancados, pero los tributos, los impuestos, el mapa tributario, estaba dominado por los privilegios fiscales de las minorías privilegiadas, diríamos hoy, y la inexistencia de una administración eficaz. Como según dicen algunos historiadores, Josep Fontana, el fracaso de la Hacienda de aquel entonces había sido una de las causas de la ruina de la monarquía absoluta, probablemente la mayor de las causas. La Constitución de Cádiz de 1812 va a suponer un cambio radical en el planteamiento político y jurídico. En el aspecto económico, el liberalismo de los constituyentes que se reunieron en Cádiz suponía una solemne manifestación de confianza en las personas, en los españoles, en los que a partir de ella, de la propia Constitución, podían ser considerados como ciudadanos. Hasta entonces eran vasallos o súbditos, pero a partir de la Constitución, ciudadanos. En definitiva, era una apuesta por la libertad. Nada hay más eficaz para salir de una situación de estancamiento secular y de incapacidad permanente que un cambio revolucionario o una explosión liberal que sitúe la responsabilidad y las decisiones en la sociedad. La ideología liberal va a suponer en aquel entonces la desaparición de los privilegios, incluidos los privilegios fiscales. Por otra parte, el establecimiento del principio de igualdad, que era otra cuestión relevante, que consagra la Constitución del 12, abre las puertas a la iniciativa económica, respaldando la atribución de soberanía de las Cortes y, consecuentemente, la competencia de las Cortes para aprobar los presupuestos y la distribución de los gastos públicos. Es curioso, estamos en el actual debate de los presupuestos en las Cortes actuales. Esto arranca de aquel momento. La arbitrariedad se sustituía por el debate y la racionalidad. El establecimiento de un conjunto de principios fiscales, que hablaremos después, tiene una importancia que desborda el hecho positivo de constituir el fundamento tributario que nunca había tenido España hasta entonces. Suponía una pieza clave de la construcción del Estado moderno en España. La primacía de la ley, el principio de legalidad, que supone que ella es la única que puede crear tributos, la ley, unida
a la atribución de la soberanía a las Cortes es la manifestación más importante y más palpable de esta modernidad. La supresión de privilegios de la nobleza y del clero, comenzando por los privilegios fiscales, es la manifestación más relevante de cómo se impuso el principio de legalidad. No se trata de que restablecieran el viejo principio medieval de las Cortes de León en el siglo XII, sino la manifestación de la soberanía del Estado moderno, que elabora regularmente leyes que influye inmediata y directamente en los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Es un cambio de óptica, es un cambio drástico. Por otra parte, la capacidad económica de los ciudadanos venía a ser el único criterio para distribuir e imponer los tributos e impuestos, la capacidad económica, no los privilegios fiscales. Desaparecía cualquier planteamiento de estamento, de Estado, sea nobleza, sea clero, o campesinos, o jornaleros, y de cualquier otro título que pudiese abrir la puerta a situaciones de privilegio. Las Cortes de Cádiz tenían dos opciones para afirmar esta supremacía de la ley y dos fundamentos. Primera, entendería como una garantía para los ciudadanos que no podían ser gravados más que por y en virtud de una ley, solo por ley, no por la decisión del rey o del valido. La ley es expresión máxima del pueblo a través del ejercicio de uno de sus poderes. Es la opción liberal de la defensa del individuo frente al Estado. Segundo, la publicidad de los procedimientos parlamentarios. No eran secretos, eran públicos. Esta publicidad protegía al ciudadano contra la arbitrariedad o contra impuestos o gravámenes no debatidos públicamente en el foro parlamentario. En segundo lugar, como una consecuencia lógica, he aquí la importancia política, social y económica de los impuestos y tributos. Dada esta importancia, solo podían ser establecidos en virtud y por el Parlamento, donde estaba manifestada la soberanía nacional. Los constituyentes del 12 siguieron estas opciones y se apoyaron en varios fundamentos, como decía uno de los diputados de Cádiz, Agustín de Argüelles. El establecimiento de impuestos y contribuciones es un derecho inseparable de la facultad de hacer las leyes. La nación solo puede delegarla en sus representantes, los parlamentarios. Y añadía a continuación el ilustre político Agustín de Argüelles, fue uno de los más importantes de las Cortes de Cádiz. Lo importante corresponde al cuerpo que encarna la soberanía, entendiendo por cuerpo las Cortes. Llama la atención en el preámbulo de este discurso preliminar la ideología liberal que había visto en esta reserva, en este patrimonio de la ley, una garantía para los ciudadanos. Ahora se añade a este argumento otro. Lo importante corresponde al cuerpo que encarna la soberanía. O sea, no solamente la ley, sino esta ley tiene que ser aprobada por las Cortes, que es donde está la expresión de la voluntad de la soberanía nacional. La importancia extraordinaria que la Constitución concede a la potestad de hacer tributos lleva a la supremacía de la ley o a la aplicación de los tributos a través de la aprobación también, hoy por ley, del repartimiento de los tributos y contribuciones entre las provincias. Este aspecto de la supremacía de la ley ha merecido alguna crítica, al ligar la duración de las leyes fiscales a la duración de los presupuestos, lo que podía plantear problemas en el caso de que el presupuesto no se prorrogase. Pero este riesgo se corrigió adecuadamente con otro precepto que disponía que las Cortes confirmarán anualmente las contribuciones, subsistiendo los antiguos impuestos, hasta que se publiquen su derogación
o los nuevos impuestos. Esto ocurre hoy, pero tiene su origen allí. Recuerden ustedes que en los debates de los últimos años he dicho, si no se aprueba el nuevo presupuesto en las Cortes, se prorroga el presupuesto anterior. De ahí nace. Finalmente, la supremacía de la ley en la creación de atributos llega hasta la separación formal y expresa del rey de esta función. El rey hay que apartarlo. El artículo 172 de la Constitución dice: no puede el rey imponer por sí, ni directa ni indirectamente, contribuciones o impuestos, ni hacer peticiones bajo cualquier nombre o para cualquier objeto que sea, sino que siempre ha de decretarlo las Cortes. Este precepto iba más allá de una moderación real y terminaba con las peticiones de los impuestos hechas por los reyes, que era lo habitual. Reunía a las Cortes y decía: necesito para una guerra en no sé qué, impuesto. Necesito impuesto para mantener... Siempre está ligado y relacionado con la presencia de las fuerzas y de los soldados españoles en Flandes, en Italia, en todas partes, en Alemania. Este precepto iba más allá de una moderación real y terminaba con las peticiones hechas por los reyes, que habían sido una fuente de excesos e irracionalidad. En resumen, la supremacía de la ley en materia fiscal tiene un reflejo completo y perfecto en la Constitución del 12. Su contenido está hoy en la Constitución del 78, exactamente en su artículo 31. Mayor elogio a aquella Constitución no cabe, ha sido recogida. Respecto de los gastos públicos, la supremacía de la ley, que antes la referíamos a los impuestos, también se extiende a los gastos públicos. En esta línea está claramente el discurso o preámbulo preliminar de la Constitución, que establece que corresponde a las Cortes fijar los gastos de la Administración. La Constitución da un paso más y da la máxima importancia y pasa a ordenar todo el ciclo presupuestario. En primer lugar, atribuye al Gobierno la facultad de preparar el proyecto de presupuesto. Se sigue haciendo, ustedes saben. Hoy se estaba debatiendo en las Cortes la presentación del presupuesto del actual Gobierno para que lo apruebe o lo rechace las Cortes Generales. La facultad de preparar el proyecto de presupuesto, teniendo en cuenta su mejor conocimiento de las necesidades públicas y de los recursos existentes. La elaboración del presupuesto se atribuye al Poder Ejecutivo, al Gobierno, pero la aprobación corresponde a las Cortes. El principio de la división de poderes. Se establece así la ortodoxia presupuestaria más correcta. También aquí la influencia de la Constitución del 12, que estudiamos, sobre la actual Constitución en vigor del 78, es máxima. Así, el artículo 134 de la Ley del 78 es un reflejo de la 341. Si me permiten, voy a intentar localizar para que recordemos qué dice el artículo 134 de la actual, como expresión 134. Bueno, empieza en la 133, la nuestra, recordando también lo que digo, decía antes, y después sigo con la 134. La potestad, dice hoy, la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante ley. Las administraciones públicas solo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes. Artículo 134. Corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Los presupuestos generales del Estado, hoy, tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ello se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.
el Gobierno actual deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado, al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Bueno, salvo que se prorroguen. Efectivamente, se pueden prorrogar. Claro, cuando coincide con una circunstancia como la que hemos tenido, bueno, pues todo se explica. Pero bueno, se dice lo que se dice. Si la ley de presupuesto no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, aquí viene, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior, del año 11, que han estado en vigor, que están todavía, hasta la aprobación de los nuevos, que se supone que hasta junio, no, final de mayo, por ahí no entrarán en vigor, depende cómo vaya, porque ahora tendrán que ser aprobados. Hablo de los presupuestos de ahora, influencia del 12, pero para que veamos cómo 200 años más tarde, lo que dijeron aquellos hombres, hoy tiene una presencia y una importancia extraordinaria. Sigo leyendo el artículo 134. Bueno, la prórroga. Aprobados los presupuestos generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondiente al mismo ejercicio presupuestario. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. Aquí hay un texto muy curioso. Dice, la ley de presupuesto no puede crear tributos, podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. Bien, este era un poco el compromiso de leer la referencia al artículo 134, que está en perfecta sintonía con lo que decía el artículo 341 de la Constitución, que no lo voy a leer porque lo tengo aquí, pero es que ya va a ser demasiado pesado. Más o menos dice lo mismo. La aprobación presupuestaria de los gastos e ingresos públicos ha sido objeto de crítica en un aspecto concreto, que aquella no previó la prórroga del presupuesto. No obstante, esta objeción debe matizarse. Primero, el funcionamiento individual de los diputados dificultaba el rechazo del presupuesto. En segundo lugar, la no exigencia de un quórum permitía que por mayoría simple el presupuesto fuera aprobado por las Cortes. Hay que añadir que siempre quedaba abierta la posibilidad de aplicar analógicamente la prórroga legal de las contribuciones, a lo que me he referido anteriormente. La verdad que, como se derogó la Constitución en cuanto volvió Fernando VII, pues tampoco no tenemos una experiencia de qué pudo haber pasado. Pero, de hecho, no hubo problema, aunque en aquella Constitución no se contempló la prórroga. En resumen, la supremacía de la ley en los gastos públicos significó un avance democrático muy importante en la Constitución del 12. Hay que tener en cuenta que la situación anterior bajo la monarquía absoluta se caracterizaba por una falta de racionalidad en el gasto público. Bueno, habría que decir que a lo mejor hoy algunos excesos podíamos apuntar, por una discrecionalidad muy amplia y prácticamente sin límites, y por un predominio de los gastos militares que no contribuían al desarrollo económico y a la creación de riqueza. Hombre, los gastos militares entonces eran una enormidad, bastante menos de los actuales. Eso también hay que decirlo. Hoy, afortunadamente, digamos que los grandes epígrafes, como bien saben ustedes, de los presupuestos modernos siguen siendo los clásicos de la educación, la sanidad y las pensiones. Son los grandes capítulos, ¿no? El avance es gigantesco con relación a lo que había en términos de rigor y de participación. Ahora, la elaboración del presupuesto se va a hacer en el Poder Ejecutivo, desde planteamientos técnicos y su aprobación dentro de un procedimiento parlamentario totalmente e inequívocamente democrático. Toda la reforma que somete la aprobación de los tributos y del gasto a la supremacía de la ley y fue aprobada por las Cortes Constituyentes fueron sin votos en contra. Siempre me ha llamado la atención la unanimidad. Claro, no olvidemos que en las Cortes de Cádiz los enfrentamientos entre sobre todo los dos grandes bloques,
los diputados liberales y los diputados absolutistas, muy conservadores, estaba al día. Bueno, pues en este caso hubo bastante acuerdo. Y sobre todo porque era una materia financiera. Se esperaba, por buena parte de los observadores, que a pesar del caos y de la amplia discrecionalidad existente, el rigor y el procedimiento democrático supondría e implicaría debate y controversia. No fue así. Hubo un comportamiento, aquí le califica, muy responsable, de gran serenidad, y en este sentido las intervenciones de Agustín de Argüelles, rechazando los particularismos, fueron determinantes, o sea, fueron aceptadas. Agustín de Argüelles, como bien sabe, fue uno de los hombres en casi todos los debates, en los grandes debates, era el tipo que ponía, daba con el dardo en el blanco. La gran reforma financiera que pedía un Estado moderno a comienzos del siglo XIX no era sólo, con ser lo principal, la supremacía de la ley, representada por las competencias del Parlamento. Era también la transmisión de la ejecución del presupuesto a las administraciones públicas, que amplificaban su difusión por su proximidad a los ciudadanos. Esta difusión era necesaria para la aceptación del nuevo régimen liberal que se establecía en materia financiera y tributaria. A esta tarea se aplicaron las Cortes, convencidas de que la máxima publicidad era conveniente, de tal manera que establecieron una figura, la Tesorería General, la cuenta de la Tesorería General, que comprendía el rendimiento anual de todas las contribuciones y rentas, y su aplicación y su inversión. Se decía que esta cuenta se imprimirá, publicará y se hará circular a las diputaciones de las provincias y a los ayuntamientos, lo que es la publicidad, dar a conocer, introducir transparencia. Antes no había. Como ya he dicho, la publicidad y difusión de todo el proceso financiero era un broche, que solo merece elogios, de la gran labor realizada por los constituyentes de Cádiz. Venía además a permitir la verificación que se había hecho del repartimiento de la carga tributaria entre las diputaciones y los ayuntamientos. No había una administración capaz de gestionar individualmente desde el centro y se optaba por el repartimiento, hoy diríamos la descentralización de una vez que se asignaban las cuotas a las distintas provincias y ayuntamientos. El punto de arranque de una sociedad moderna junto a la supremacía de la ley que hemos analizado es el deber de contribuir, la obligación de pagar impuestos, diríamos hoy. Un deber que diferencia a una sociedad marcada por los privilegios de una sociedad democrática regida por el principio de igualdad. No es concebible, como bien saben ustedes, una sociedad democrática si no se admite, se acepta la necesidad de impuestos y la aplicación de los mismos a partir del principio de la igualdad. La Constitución del 12 coloca acertadamente, en mi opinión, este deber junto a las grandes declaraciones políticas: la libertad, el amor a la patria, la fidelidad a la Constitución y a las leyes y la defensa de la patria con las armas. El artículo 8 dispone, de la Constitución del 12, también está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción, dice la frase que se utilizaba entonces, a sus haberes. Es una expresión que ya no suena menos, para los gastos del Estado. Hoy diríamos a su capacidad. Antes decía a sus haberes. El discurso preliminar, que es el preámbulo de la Constitución, decía que la obligación de contribuir contribuir mediante impuestos, pagar impuestos, forma parte de aquellas obligaciones que no pueden dispensarse a ningún español sin romper el vínculo que le une al Estado. En el plano ideológico, la Constitución de Cádiz siguió en el deber de contribuir los pasos
que había marcado nada menos que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789, recordarán, que defendió la necesidad de una contribución, un impuesto común, repartido entre todos en proporción a sus capacidades, a sus facultades, a sus saberes. El cierre de la ponencia a cualquier fisura fue completo. Llama la atención la intervención de un diputado, Gordoa, en Cádiz, que propuso añadir al citado artículo un párrafo cuando, a continuación de esta obligación de pagar los impuestos. Este era muy celoso, ahora lo verán, de determinado sector de la sociedad española de aquel entonces, dice: sin que esta obligación e esta igualdad fiscal se entienda que por esto se pretende acaso derogar la inmunidad del clero, ¿eh? No salió adelante, afortunadamente. Pues claro, el clero era el que estaba, junto con la nobleza, más privilegiado fiscalmente. Se le ocurrió decir esto, ¿no? Ahora, diría yo, probablemente esta propuesta, que no salió adelante, afortunadamente, no creo, por las otras intervenciones, no me acuerdo, no me acuerdo, habría que volver a releer las actas. Esto es un comentario mío, perdone, porque como esto es un poco denso, vamos a dejarlo en denso, entre comillas, estoy pensando que uno de los más destacados, lo decía yo el martes pasado, aquí, de los diputados que estaban en Cádiz, en aquella época, fue el famoso cura de Algeciras, fue muy famoso por sus interpelaciones, sus discursos, tenía de todo tipo, pero en algunas posiciones era muy liberal y en otro era muy, diríamos, radical en la concepción católica de aquel entonces. Supongo que no suscribiría esto, porque él hacía unos discursos muy duros y muy claros y valientes contra los privilegios. Y además no me suena y no recuerdo que apoyara esta enmienda, lo de mantengamos la inmunidad real, algo así. Ojo, que el clero siga sin pagar impuestos. Esto lo rompió de un tajo la Constitución. La negativa de Argüelles, Agustín de Argüelles, fue tajante, apoyándose en que la Constitución no podía incorporar precisiones a la declaración ya transcrita de la obligación de contribuir mediante impuestos. Y ahí quedó el debate, como el juez que dice, ¡bla, bla! Aquí sentencia y se acabó. Era tal la autoridad que tenía Agustín de Argüelles. Probablemente por eso, si acaso se le ocurrió, que no lo creo, o se le pasó por la cabeza al cura de Algeciras decir algo, cuando vio que habló Agustín de Argüelles, ya me lo estoy imaginando, diciendo, cállate, se llamaba Vicente Terrero, que habló algo así como Roma locutus est, ha hablado Roma, autoridad máxima. La búsqueda de un criterio para medir la capacidad de los ciudadanos ante los impuestos fue objeto de diversas consideraciones y debates. Al final se impuso la tesis de buscar un soporte general, una referencia general que fuese válida para todas las figuras impositivas, para todos los impuestos. Era una técnica acertada que ha sido seguida por todos los textos constitucionales, incluso el actual. La Constitución del 12 fue muy precisa en este punto y utilizó dos conceptos que llamaríamos a los que se refieren los contribuyentes. Antes hablábamos de ello. La proporción a los haberes. Los impuestos han de establecerse en proporción a los haberes. Y también en proporción a las facultades, el reparto de contribuciones. Las dos referencias eran válidas y se referían a una base económica que ha llegado también a nuestros días. En este sentido, el único criterio para la medición de cómo repartir la carga tributaria y los impuestos era la capacidad económica para soportarla, correcto, para la capacidad económica. Es cierto que la determinación de los haberes y facultades, capacidad económica, requería una administración preparada técnicamente,
pero esta adecuación no correspondía a un texto constitucional, que tenía que limitarse a lo que era propio de las grandes declaraciones de principios básicos. Un país tradicionalmente con déficit, sin un sistema fiscal y tributario que mereciese ese nombre, como era el que existía, y sin una administración eficaz, estaba abocado a un endeudamiento público creciente. Caramba, apareció ya la deuda pública. ¿Nos suena esto, cachis? Más elocuente que los numerosos datos que yo pudiese ofrecerles es la memoria que presentó a las Cortes Generales Can Argüelles, secretario de Estado y de Hacienda, que dice: los errores transmitidos a nosotros por espacio de 2 siglos, las guerras calamitosas que hemos sostenido en tan largo periodo para engrandecer las familias reinantes, ya fueran los Austrias o los Borbones, pues claro, si los Borbones financiaron guerras contra Inglaterra a lo largo del siglo XVIII, como bien saben ustedes, con toda la razón del mundo, para reivindicar Gibraltar, para recuperar también parte de algunas de las posesiones españolas en América del Norte, no digamos los Austrias, todo lo que se gastaron para mantener presencia en Alemania, en Italia, en Flandes, bueno, ¿para qué hablar? Dice: las guerras calamitosas que hemos sostenido, Austrias y Borbones, pongo yo, en tan largo periodo para engrandecer las familias reinantes, para reclamar venganzas y agravios que no nos pertenecían, y ello han puesto a la nación en la ruina, la nación española. Decían Can Argüelles, estamos hablando de hace 200 años. La preocupación de los constituyentes de Cádiz se centró en someter la deuda pública al control jurídico y, más concretamente, al control parlamentario. En esta línea se optó por el medio más eficaz: establecer una reserva, lo que podríamos decir la prevalencia total de la ley, al controlar la deuda pública. La ley tenía que ser aprobada por las Cortes. Entre las facultades de las Cortes estaba tomar caudales a préstamo, la expresión de suscribir deuda pública, en caso de necesidad sobre el crédito de la nación. Hoy diríamos emitir letras del Tesoro, bonos del Tesoro, obligaciones del Tesoro, la deuda pública, que si el Estado, que si la prima Merkel, perdón, he dicho la prima del tipo de interés, el diferencial que hay. Me imagino que no lo sé, pero me imagino que aquí en el Carnaval de Cádiz habrá salido más de una vez lo de la prima Merkel, porque nos trae, y ya nos traía de cabeza hace bastantes años. Entonces no se llama Merkel, se llama, pues yo qué sé, otros. Eran los prestamistas, los banqueros ingleses, los franceses y los alemanes los que nos prestaban dinero. Como se ha dicho, las Cortes tuvieron una vocación racional del equilibrio presupuestario. La lucha del famoso déficit del 3% o del 0%, ya les preocupaba a las Cortes de Cádiz, exigiendo en el texto constitucional que se verificase la progresiva extinción de la deuda pública, está bien esto, y llegando a autorizar el establecimiento de gravámenes cuya recaudación quedaran afectados, o sea, aplicados a la amortización y reducción de la deuda pública. Más aún, la Constitución estableció un conjunto de disposiciones que reforzaban la administración fiscal en esta línea de procurar la eliminación del déficit. ¡Oh, cómo suena esto hoy! Y, en consecuencia, la reducción progresiva del endeudamiento, la creación de tesorerías provinciales, el establecimiento de procedimientos claros, transparentes de gasto y de pago, la creación de una contaduría mayor de cuentas y la supresión de aduanas interiores son un gran ejemplo de esta preocupación de los diputados constituyentes de Cádiz. Se podrá decir que algunas de ellas tenían un sabor reglamentario, pero llama la atención el realismo en el campo fiscal de unas Cortes que dicen algunos que eran ingenuas. Aquí no, en este aspecto, la verdad, que fueron muy cautos.
Si se me permite ir terminando mi disertación, desearía referirme a algunos aspectos generales del tratamiento que la crisis económica y fiscalidad tienen en la Constitución de Cádiz. En relación con la crisis económica, la Constitución afirma su confianza en el individuo, en el pueblo y en la libertad. Son los mecanismos más potentes para salir de una situación de estancamiento secular, de desmoralización progresiva y de caos y de ruina económica. Es cierto que una Constitución no es todo, pero es un fundamento indispensable para la construcción de una nueva sociedad. El ciudadano pasa a ser el sujeto del cambio y para ello se le ofrece y garantiza un ordenamiento que le atribuye carácter de protagonista sin más limitaciones que las que el propio texto constitucional establece. Lo cierto es que en el siglo XIX conoce ya las primeras iniciativas económicas en materias como infraestructuras, transportes, revolución agraria, desarrollo bancario y financiero, ganando el terreno la voz de aquellos que veían en la desamortización civil y en la desamortización eclesiástica de mediados del siglo XIX algo favorable y necesario desde el punto de vista estrictamente económico. La confianza en el individuo y en la sociedad es mayor, lo que repercute en las iniciativas económicas. La Constitución comenzó siendo un auténtico revulsivo político y económico. En relación con la fiscalidad, la influencia de la Constitución fue mayor aún, ya que los principios y declaraciones fiscales tenían y tuvieron un carácter normativo y de carácter inmediato. El establecimiento de la supremacía de la ley en materia fiscal y el deber de la obligación fiscal tuvieron una importancia extraordinaria. Hay que tener en cuenta, para medir esta afirmación, que la sociedad española estaba minada por los privilegios y que la fuente del derecho en un régimen de monarquía absoluta no era la ley, ni los procedimientos de creación de normas jurídicas eran democráticos. Era otra cosa. En otras palabras, la atribución de la soberanía a las Cortes y la vía de la fiscalidad dan vida a una sociedad moderna regida por el principio de igualdad y, en consecuencia, en la que no tienen cabida ni lugar los privilegios. Y termino. El paso de una sociedad de privilegios a una sociedad de obligaciones y deberes públicos es la característica del Estado moderno más importante. Esto es muy importante porque me da la impresión de que esto está olvidado. O sea, repito, leo, el paso de una sociedad de privilegios a una sociedad de obligación, diríamos democrática, de deberes y obligaciones públicas, es la nota característica de la modernidad y del Estado moderno. Esto es muy interesante. Y es la semilla que ha estado presente desde entonces a nuestros días, con independencia de etapas concretas en su observancia, que hayan conocido estancamiento o progresos o retrocesos. Ya he indicado que los grandes principios fiscales de ingresos, gastos, presupuestos, tributos y obligaciones fiscales de nuestra Constitución del 78 estaban claramente establecidos en el texto del año 12, hace 2 siglos, que ahora conmemoramos. Finalmente, la influencia que pudo tener el texto de la Constitucional de Francia, la Constitución de 1791, sobre el nuestro de 1812, estamos hablando aproximadamente de 20 años después, es una cuestión muy estudiada por distintos historiadores y expertos en materia constitucional, y son acertados, en opinión mía, que los constituyentes del 12, por un prurito de novedad, hubiesen desconocido, diríamos, olvidado intencionadamente, yo diría, el texto constitucional francés, hubiera sido absurdo y hubiera constituido una grave irresponsabilidad política. La beta ideológica era la misma, el liberalismo que rompía con la sociedad estamental de privilegios, decadente y estéril. Con esta consideración previa, la Constitución de Cádiz debe ser juzgada con criterios de entonces, de su época, no de ahora. Por ejemplo, criticar aquel texto del 12 porque su fiscalidad no incorporó
expresamente una finalidad redistributiva, supone desconocer la realidad social y económica sobre la que se operaba y las limitaciones de entonces. En resumen, y termino, con la perspectiva y serenidad de juicio que da una distancia de 2 siglos, la Constitución de Cádiz fue un hecho político extraordinario que abrió las puertas al Estado moderno. Se ha dicho que con el pronunciamiento del general Riego se convirtió en el texto programático del liberalismo continental. Desde luego, significó la ruptura con el antiguo régimen. Muchas gracias.